Detrás del ruido, de Ángel Martín. Ángel, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar detrás del ruido? Bueno, es la respuesta a una pregunta que me hicieron muchas veces después de Por si las voces vuelven, que era, pero ¿y cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo ahora, desde que pasó aquello? Entonces me lo preguntaron tanto en firmas y a salidas de teatros que es verdad que me planteé, es verdad que no me he puesto a pensar cómo lo hago ahora, para que no se repitan las cosas. Entonces decidí escribir Detrás del ruido con la intención de hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que la gente pueda ver cómo funciona desde que pasó aquello y cómo me enfrento yo al día a día, por si algo de lo que yo hago les sirve para mantenerse, pues ahí está, ahí lo tienen. Es decir, tú en el libro hablas del ruido, ¿no? No es únicamente ese ruido, como bien dices tú, no es el de los coches, el del móvil, de la televisión, sino es el ruido mental, podríamos decir. Sí, yo creo que era la manera más sencilla de darle nombre a algo que yo creo que es lo que tenemos ahora mismo casi todos dentro de las cabezas, que es ansiedad, miedo, agobio, tristeza, desconcierto. No sabemos si es por cosas del pasado, por cosas de un futuro que a lo mejor nunca llega, por cosas que a lo mejor nos están pasando justo ahora. Ni siquiera sabemos si es por cosas nuestras, por cosas de otros. No sabemos nada, y creo que tiene que ver con ese lugar al que llegamos cuando empiezas a vivir por inercia y sin pensar, y que llega un momento en el que dices, no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni por qué me siento como me siento. Entonces es tratar de bajar todo ese ruido para descubrir realmente dónde estás, qué quieres ser y dónde quieres ir. Y bueno, tú dices, desde tu punto de vista, aquí hablas directamente, con cierta ironía y con humor, que es un arma que siempre viene muy bien, pero que son cosas que al menos a ti te han funcionado, pero que el lector se puede sentir también identificado. Bueno, yo ya te digo, yo escribo siempre con la esperanza de que lo mío te sirva a ti. Ya está, porque no tengo nada que no tengas tú. Quiero decir, no hay ninguna herramienta extraña o ningún listado de cosas que alguien no pueda hacer. Es, oye, mira, este es mi coco y cómo interpreto yo las cosas y cómo lo hago para estar bien. Entonces es algo que cualquiera puede utilizar, o sea, cualquiera, sin excepción. Sí, porque además yo justamente eso te iba a preguntar, viendo también un poco los temas, ¿no? Los tips que tratas. Es cierto que este tema, o sea, este libro tiene una temática muy enfocada, pero también, pues a lo mejor lo puedes también llevar a un terreno si a lo mejor estás viviendo un duelo o un momento difícil, ¿no? También hay ciertos tips que podrían servir. Bueno, hay lugares comunes, no tanto por situaciones como que creo que hay emociones que son comunes, es decir, la tristeza es tristeza y el dolor es dolor, no hay más. El motivo por el que lo estés sufriendo puede ser distinto, pero si tú estás triste por el motivo que sea, lo que quieres es dejar de estar triste. Si tú estás con miedo, con vergüenza o con culpa por el motivo que sea, tú lo que quieres es dejar de sentir esas emociones. Entonces, lo que sí me estoy encontrando es mucha gente que se lee el libro y me dice, oye, yo no he pasado por cosas como las que has pasado tú, pero me está sirviendo para entender ciertas emociones que están instaladas aquí para tratar de eliminarlas. Entonces, imagino que es por eso, imagino que porque las emociones son emociones. Entiendo que es un libro para todos los lectores, ¿no? Puede leerlo cualquier persona, pero ¿habría alguien a quien que esté viviendo algún tipo de situación al que se lo recomendaría? Hombre, si has pasado por la misma cosa por la que pasé yo, claramente es para ti. O sea, realmente si has pasado por un brote psicótico, no sabes cómo remontar y quieres aprender a mantenerte para que no se vaya todo al carajo, he escrito 2 libros para ti porque los escribí para mí. Quiero decir, son los libros que he escrito porque yo no los encontré cuando los necesité. Entonces yo sí tuve la sensación, al salir del hospital, yo busqué un libro de alguien que hubiese pasado por un brote psicótico y hubiese conseguido remontar y no lo encontré. Entonces, cuando tuve la posibilidad de escribirlo, me di cuenta de que yo era un tío que había conseguido remontar y pensé, pues voy a escribir el libro que yo no encontré por si a alguien le sirve. Y en el momento en el que alguien me pregunta, oye, pero ¿cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo? Yo he hecho la investigación mía de, oye, yo estoy haciendo esto. Entonces, si tú estás tratando de descubrir cómo hacerlo para que no se te vaya todo al carajo, esto es lo que estoy haciendo yo. Entonces, si estás en mi situación, es para ti. Este es tu libro, Entonces, es para Detrás ti. del ruido. Yo creo que te ayudará. Yo supongo que el feedback que estás teniendo es muy bueno. Sí, recibes mensajes de muchísima gente y de mucho tipo, entonces es muy agradable cuando escribes con la esperanza de que eso le sirva de algo a alguien, y el feedback que recibes es, oye, que sepas que a mí me sirve, con 2 S, porque ahora los modernos lo escriben con 2 S. Pero sí, recibes de gente que ha pasado por cosas similares y le está sirviendo para entenderse él, gente que le está sirviendo para que le entiendan. Eso es bastante bonito, cuando de repente alguien encuentra una frase que le permite decirle a otros, esto es lo que quería decir y no sabía explicarlo,
o gente que ha tenido gente cercana que ha pasado por cosas similares y de repente dice, pues me está sirviendo para entender cómo funcionaba su cabeza y gestionarlo distinto. Pero tú ahí también haces hincapié que lo importante ya no es lo que los demás entiendan o que no entiendan, que lo importante es también entenderte. Sí, sí, vamos, yo creo que es lo principal, o sea, pero porque la opinión de los demás a mí siempre me ha dado muy igual, ¿eh? Quiero decir, no me ha importado en absoluto, quiero decir, no, o sea, yo te cuento mi movida y ya está, o sea, te puede encajar o no te puede encajar, pero sobre todo es que creo que es imprescindible que te entiendas tú y que seas honesto contigo mismo. Es que en el momento en el que dejas de ser honesto contigo, empiezas a construir cosas por lo que puedan pensar los otros, a no hacer cosas por lo que puedan pensar los demás, es que dejas de ser tú. Entonces creo que en ese momento hay una fricción y todo se va a romper tarde o temprano. Y luego también es muy importante aprender a perdonarse. Sí, sobre todo porque culparse no arregla nada, ¿eh? O sea, si a mí alguien me dijera que culparte durante X tiempo va a resolver el problema, te diría, bueno, tienes la opción de no culparte o de culparte X tiempo, porque ya hay un estudio que demuestra que si te culpas 5 años seguidos, 24 horas, todo se arregla. Pero no sucede. O sea, la culpa, el único sentido que tiene es, bueno, has metido la pata, te sientes fatal, aprende la lección y la próxima vez que tengas que enfrentarte a algo similar, no cometas los errores de antes. Y otro de los errores que tenemos muchas veces es intentar mantener amistades que cuando hay ciertas situaciones no están, ¿no? Y dices algo que es como, bueno, pues si no están... Yo digo que le follen, sí, pero no bajo la voz para decirlo, yo digo que les follen. O sea, creo que hay como, sobre todo porque es muy importante que si cuando a ti te pasa algo, gente que pensabas que eran amigos tuyos desaparecen, pues es que no eran amigos tuyos, ya está, enhorabuena, has hecho una criba, estupendo. Céntrate en los que se han quedado porque esos son amigos de verdad. Entonces entiendo que al principio cuesta mucho ese ejercicio y la cabeza se queda mucho tiempo en pero ¿por qué se habrán ido? ¿Por qué no sé qué? Y yo ahora fíjate que me empiezo a sentir mal por haber dedicado un solo segundo de mi vida a tratar de descifrar por qué se fueron en lugar de dedicar ese tiempo a agradecer a los que se quedaron. Entonces, quien decida no quedarse en el peor momento, pues no te quedes, adiós, muy buenas y ya está, a otra cosa. Pues así es. Y te ha servido también, no sé si de más terapia, es decir, tú haces tu primer libro y ahí digamos que ya, bueno, asumes que has pasado un capítulo difícil, pero claro, ahora hay que saber llevar una vida para no volver a caer, ¿no? No sé si este libro también te ha servido a ti de cierta terapia. Escribirlo, digo. Bueno, es terapéutico porque descubres lo que estás haciendo para que no se repitan ciertas cosas, pero fíjate que no es tanto ese prestar atención, no es tanto por miedo a que se repita el brote psicótico, ese miedo no está, o sea, desaparece, sino porque creo que es que hay un momento en la vida donde dejamos de prestar atención. Entonces, cuando dejas de prestar atención, todo se empieza a ir al traste, es que es de cajón. Entonces, creo que es súper importante entender que estar vivo consiste en prestar atención a lo que haces, para que lo que estés construyendo tenga algún sentido. Porque si empiezas a dejar de prestar atención, es que se va a ir al traste. O sea, habrá un momento donde te verás totalmente perdido sin saber dónde estás, ni quién eres, ni por qué estás construyendo la vida que estás construyendo. Yo creo que va a ser otro exitazo de Ángel Martín, porque además viene precedida de tu anterior, y no sé si primera novela también, Por si las voces vuelven. Sí, bueno, no es novela al uso porque no es ficción, pero sí, es la... Vamos, lo primero que hice fue Por si las voces vuelven, contando aquella historia, y esto es Detrás del ruido, que no hace falta haber leído Por si las voces vuelven para entender Detrás del ruido, porque a veces me preguntan, pero si no me he leído el anterior, ¿este lo voy a entender? Y sí, lo puedes leer por separado, porque si en algún momento menciono algo que necesito viajar al pasado, te lo resumo rápido para que lo sepas. Y además entiendo que, igual tú no, pero igual sería una sorpresa, tú cómico, una persona que llega al éxito sobre todo a partir del programa Sé lo que hicisteis, tienes tu informativo de la mañana, haces esa declaración, cuentas que has tenido un brote psicótico, perdón, si digo algo que no es correcto me lo dices. Y publicas un libro que además 19 ediciones, más de 500.000 de lectores, podcast, todo eso además con un monólogo que ya tiene todas las entradas vendidas. Quiero decir, eso también entiendo que habrá que saber gestionarlo, ¿no? Más que gestionarlo, lo que tienes es una sensación de agradecimiento a la gente que apoya tus proyectos muy salvaje. O sea, la tele, cuando estás en televisión, aunque apoyen tus proyectos, no tienes como el contacto directo con la gente. En la tele, vosotros mejor que nadie lo sabréis, los espectadores, por muchos que sean, son un número. En realidad, cuando hablamos de
Muchas gracias a los que nos veis. Tú en la cabeza tienes un número, tienes un 7, un 13, un 11, un 15, depende, cada año será distinto. Sin embargo, lo que sucede a través de los libros o los monólogos o los podcasts, o incluso las redes, las comunidades que se forman, es que de repente empiezas a poner cara a la gente que está apoyando tus proyectos. Entonces, cuando sacas entradas para ir a una ciudad con un monólogo y la cosa se agota, la gente viene, de repente no es un número, es gente. Entonces la sensación de gratitud se multiplica por mucho, mucho. Y yo creo que, sobre todo los espectadores, acabo de mencionar ese programa, sé lo que hicisteis, fuisteis toda una revolución. No sé si tú sigues la televisión actual, ¿tú crees que se podría hacer otra vez ese programa? Hace años que no veo televisión actual, no te voy a engañar, pero años. Dejé de verla, o sea, no había nada que me pareciera interesante. Tengo televisión, pero soy más bien seguidor de series, etcétera, etcétera. Pero vamos, no creo que pudiera hacerse Sé lo que hicisteis a día de hoy, no, sería imposible. Si el propio Sé lo que hicisteis ya dejó de poder hacerse mientras lo estábamos haciendo, imagínate ahora, ¿no? Y sobre todo ahora también hablamos que hay una nueva generación. Yo creo que ya no consumen tanto la televisión generalista, consumen más lineal y sobre todo son también muy de podcast. Y tú tienes un podcast que también es uno de los más escuchados. Sí, afortunadamente. sí. Sí, nació a raíz de la publicación del primer libro, porque hubo mucha gente que me dijo: ayuda a que gente popular habléis abiertamente de las movidas que habéis pasado. Y entonces yo pensé, hombre, gente popular conozco, quiero decir, otra cosa no, pero en la agenda tengo algunos. Y entonces llamé a todos los que más o menos me sonaba que habían tenido alguna movida, les conté lo que estaba tratando de arrancar y se apuntaron. Entonces el podcast de Por si las voces vuelven es justo eso, hablo con gente popular y a veces viene gente que no es tan popular, todavía no están ahí, y cuentan abiertamente sus movidas de la cabeza. Y bueno, yo he de darte las gracias como parte de la sociedad porque creo que abriste. Hay mucha gente, hay muchos famosos que también hablan de esa salud mental. Yo creo que es algo que todavía hay que educar, hay que hablar muchísimo de ello, hay que invertir más en salud mental y también, sobre todo, yo creo que hay una nueva generación que creo que el tema de salud mental muchas veces se utiliza como de mofa o como y hay un problema real ahí. Bueno, hay un problema de quien no sepa escuchar. Quiero decir, que muchas veces hay gente que dice, pero ¿por qué nos da tanta vergüenza hablar de salud mental? Y es pues porque si tú tuvieras la sensación de que a quien le vas a hablar de salud mental no te pone una etiqueta, pues no tendrías ningún tipo de apuro, ya está. Entonces, lo que hay que aprender es a escuchar, sin más. O sea, cuando aprendamos a escuchar, entonces pasamos al siguiente nivel. Pero el primero es aprender a escuchar. Bueno, y sobre todo, libros como este, que es muy importante que la gente vaya a las tiendas, que los compre, que los escuche, porque el audiolibro también está pegando muy fuerte. Tenemos también tu podcast, tu espectáculo. Muchísimas gracias por atendernos, Ángel. A vosotros por el rato. Muchas gracias. Y mucho éxito. Gracias.